algunos amigos y amigas que son significativos, digamos, dentro de lo que es los debates sobre el currículo y los trabajos sobre el currículo. Yo voy a centrarme en una especie de recordatorio de un coloquio reciente que se realizó la primera quincena de octubre, organizado por el ISUE, que es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM en México. Y este era un coloquio que tenía un título parecido a este, que se llamaba Currículum, Sociedad y Cultura, contradicciones, perspectiva y divergencia. Esa era más o menos o controversia, el término utilizado era controversia. Y a ese evento asistían curriculistas de todo el mundo. Venían desde África, Asia, hasta europeos, mucho latinoamericano y mucho norteamericano. Y estaba organizado en torno a algunos ejes temáticos, mesas de ejes temáticos. Los ejes temáticos que se plantearon en el Congreso fueron 5. El primer eje temático fue campo curricular latinoamericano. Ahí participaron Edgar González Gudiano de México, William Pinar de Canadá, Alice Casimiro de Brasil, Adriana Puigros de Argentina y Jorge Torres de España. O sea, nombres que algo tienen que decir sobre el tema de... En realidad el tema era el currículum latinoamericano en el mundo, mundos. Eso era el título de la mesa redonda. Y la otra mesa redonda, que se realizó al día siguiente, en el cual me tocaba participar a mí, se llamó Teorizando el currículo, posturas, tendencias y procesos sobre determinación de la sobredeterminación curricular. Bueno, ahí estaba la maestra Raquel Glassman, la Alicia de Alba, Arturo Ellis, Alfredo Furlan y yo. En estas dos mesas yo diría que hay contenido suficiente para mostrar cuáles son las grandes tendencias y discusiones que están hoy día instaladas a nivel mundial en el currículo. Por un lado, el intento, ¿no es cierto?, claramente de fundar una nueva hegemonía que lo representa fundamentalmente William Pinar, y que tiene que ver con esto de la internacionalización del campo curricular. O sea que el currículo deja de ser una realidad situacional para transformarse en un hiperfenómeno que corresponde a todo el sistema planetario, digamos, de lo que tiene que ser una educación y currículo. Y entonces Pinar señalaba que las grandes discusiones hoy día eran justamente, ¿no es cierto?, los enfoques y las racionalidades del currículo a nivel mundial. Y él reconocía al menos 3 racionalidades dentro del ámbito curricular. La primera enfoque que él reconocía como válido es esto de lo que él llamaba el currículo emergente, el currículo que proviene de los movimientos sociales, el currículo que proviene de las situaciones reales que están viviendo los actores. Pero él decía
Yo echo de menos en esta tendencia todavía su falta de articulación, de tal manera de convertirse en un episteme importante. La segunda tendencia que él hablaba era la tendencia posmoderna del currículo, que de alguna manera tenía que ver con el tema de la subjetividad y la construcción de la subjetividad en los procesos curriculares que se instalaban dentro de la escuela o dentro de los sistemas formativos. Y la tercera tendencia era esta tendencia neoliberal que iba en retroceso, según él, porque había una crisis de significación precisamente para los ámbitos educativos de lo que son los mensajes que plantea una racionalidad técnica instrumental. A su propia posición él le llamaba una posición progresista liberal o liberal progresista, que en el fondo era un pragmatismo centrado en la necesidad de discutir posiciones y de generar debates que permitieran ir construyendo campos curriculares diferenciados, ojalá con claros epistemes que lo sustenten. Bueno, yo interfirí directamente en el debate con el amigo Pinar, diciéndole que a mí me parecía que la mirada de él era la mirada hegemónica desde los Estados Unidos. Y que esa mirada hegemónica desde los Estados Unidos no tenía mucho que ver con lo que estaba aconteciendo en la realidad. Eso demostraba el gran desconocimiento que tenía él de los procesos de reforma educativa curricular inspirado en el neoliberalismo que se estaban realizando en América Latina y que permitían reinstalar una racionalidad técnico-instrumental claramente en la perspectiva de entender la educación como una función útil al modelo económico dominante. Y que esa era una tendencia fuerte, y que era una tendencia que se quedaba a nivel de las estructuras de los estados y de los gobiernos, y de los organismos internacionales también. Que había otra tendencia que cada vez adquiría mayor fuerza en América Latina, que era lo que corresponde al pensamiento crítico. Pensamiento crítico que ya no solamente se va a manifestar en las posiciones curriculares, sino fundamentalmente en entender cómo se construye conciencia crítica y conciencia transformativa en América Latina, a partir del fracaso de muchas experiencias que se creían que eran, ¿no es cierto?, alternativas críticas. Y después le dije, los ilusos que siguen este paradigma postmoderno y que creen que el tema que hay que instalar en América Latina es la subjetividad y las transculturalidades. Y estamos con esa chiva ahí, ¿no es cierto?, sustentado en todo lo que es la sociología del lenguaje y todo lo que es la filosofía del apoyo y de otros eminentes lingüistas, sociólogos del lenguaje. Y que esto también estaba adquiriendo mucha fuerza, sobre todo en ciertos centros de producción del conocimiento curricular educativo, en Brasil, en Argentina, en México, en Colombia, y que eso estaban hoy día un poco impulsando esto de la creación de los campos curriculares regionales. Bueno, ustedes entenderán que frente a un planteamiento tan situacional como el mío, el Pinar reaccionó para decir que él no compartía ni en género ni en grado lo que yo estaba señalando. Le dije, yo me alegro que me lo confirme, le dije, y que lo confirme aquí directamente, porque esto significa que lo que estamos pensando, el currículo desde América Latina, no tenemos mucho en común con los yanquis. Eso es bueno para América Latina. Pero así, a garabato de ese calibre, siguió desarrollándose el seminario, pero cada vez más el pensamiento de un currículum crítico y de una pedagogía crítica
era uno de los polos de discusión interesante que se fue dando en este seminario, en este coloquio. Lo que más me pareció interesante a mí, esto es lo personal, fue la enorme recepción que tuvo el planteamiento que yo hacía desde la frontera de la pedagogía crítica y del currículum crítico de parte de los estudiantes de posgrado de México. Porque esos podían asistir al coloquio, los de pregrado no podían asistir al coloquio. Bueno, México es un poco así, en todas sus contradicciones intelectuales. Bueno, ¿qué es lo que yo saco como conclusión? Que en América Latina necesitamos entrar en este debate de las posiciones curriculares y asumir esas posiciones, asumirlas argumentativamente y asumirlas también como práctica. Y entonces ayer me han hecho el honor los organizadores de este encuentro de haber dado la charla inaugural de este coloquio, y yo les decía de que para mí el tema pasaba en la vinculación de lo intelectual y de la universidad con los sectores populares y con las cosmovisiones populares que de alguna manera se estaban desarrollando en la base social, y que en la medida en que nosotros, curriculistas, que nos identificamos con la posición crítica, no trabajemos directamente con los sectores populares, vamos a seguir en un debate intelectual que no desarrolla ni el currículo ni la pedagogía. Bueno, yo me voy a quedar por aquí porque si no yo tendría ya que entrar a fijar más mi posición.